Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de tromboangiitis obliterante, muy conocida como enfermedad de Werger. Vamos a hablar de la historia, epidemiología, fisiopatología y etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Primero, recordemos la definición de enfermedad de Werger. Es una enfermedad no aterosclerótica, segmentaria e inflamatoria que afecta pequeñas y medianas arterias, igual que las venas de miembros superiores e inferiores. Es caracterizado por el hallazgo de un trombo oclusivo muy celular inflamatorio con preservación de la pared de los vasos. En 1879, Felix von Winiwarter, él es un médico austriaco, el hermano también es un médico que le practicaba bastantes cosas relacionadas con patología linfática. Él hace una descripción de un paciente de 57 años, quien desde niño, desde los 12 años, venía con claudicación, dolor en las extremidades inferiores, y a los 57 años se necesita una amputación, y él hace la descripción patológica en la arteria tibial posterior de un trombo celular en dicha arteria con preservación de la pared, a diferencia de otros pacientes que se habían amputado en la misma época, y él describe las primeras palabras como una endarteritis o una endoflebitis. En 1908, Leo Berger, médico también austriaco que desde niño vivía en Estados Unidos, hace la descripción de dicha patología en inmigrantes rusos y polacos, y él describe, fue el primero a utilizar el término tromboangiitis obliterante como una forma de gangrena espontánea o gangrena súbita en dicha población que le evaluó. Luego, en 1928 se presentan 200 casos en la Clínica Mayo. De esos 200 casos se empiezan a mostrar las características de estos pacientes. Como pueden ver, estos pacientes ya habían sido amputados de algunas de sus extremidades o tenían úlceras digitales, distales, y como pueden ver acá la descripción de una tromboflebitis. Esta sí es la verdadera tromboflebitis porque hay inflamación asociada al trombo, y con áreas isquémicas digitales. Entonces, definitivamente la tromboangiitis obliterante está asociado al tabaco. Es una enfermedad, sobre todo que se encuentra en personas que viven en el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia. Por supuesto, también se puede encontrar en otras poblaciones, está distribuida en todo el mundo. Y se asocia, entre más tabaquismo, pues más presencia de esta enfermedad, y también el tipo de tabaquismo que existe asociado a dicha patología. Se desconoce su relación con el vapeo. La mayoría son hombres, aunque cada vez se ven más mujeres con dicha patología, y se manifiesta antes de los 45 años. Aquí vemos la distribución mundial. Se pensaba antes que era una enfermedad sobre todo de judíos de ascendencia askenazi, cuando casi el 80% de los fumadores de estas poblaciones podían tener hallazgos que hacían pensar en dicha patología, pero se asocia más con el tabaquismo de esta región. Definitivamente, en el sudeste asiático, las personas fuman mucho más que en otras partes del mundo. Y vemos cómo no solamente se asocia al tabaquismo, sino a qué tipo de tabaquismo también. Esto que ustedes ven acá a la derecha, esta imagen, son unos cigarrillos que se venden en la India, que son cigarrillos Bidi. Estos cigarrillos, a pesar de que tienen tabaco, tienen otros compuestos que puedan hacer que se pueda desarrollar más fácil dicha patología. Y la prevalencia ha disminuido con el tiempo, de 104 por cada 100.000 habitantes en 1947 a 13 por cada 100.000 habitantes en 1986. Y es que la tasa de supervivencia, estos pacientes por lo general no van a tener, por lo general no tienen enfermedad coronaria como otro grupo de pacientes antes en personas jóvenes. Por supuesto, a medida que va pasando los años, pues van a aparecer otras complicaciones, pero la mortalidad no es tan alta. Sin embargo, la posibilidad de una primera o una segunda intervención es bastante alta en dichos pacientes. Vemos cómo a medida que
avanza la enfermedad. En las personas más jóvenes son las que mayor tienen riesgo de tener amputaciones mayores y menores, en blanco las amputaciones menores y en negro las amputaciones mayores. Además, lo que peor se asocia a la evolución de estos pacientes respecto a la viabilidad de la extremidad es la asociación de infecciones asociadas a la isquemia. Cuando existen infecciones, la probabilidad de una amputación es superior al 60%. Además, entre los pacientes que tienen una primera amputación y dejan de fumar, la posibilidad de una nueva amputación es bastante baja respecto al que continúan fumando. Y además, otras amputaciones también va a ser de manera similar. Entonces, vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología. ¿Por qué ocurre esta enfermedad? El promedio fumando es aproximadamente 23 años. Se cree que tienen un índice cigarrillo año, no paquete año, sino cigarrillo año de 768. No solamente se produce por el tabaco inhalado, sino también por el consumo de otras formas de tabaco. También se ha visto asociación por cannabis, una patología como arteritis por cannabis. 2/3 de los pacientes pueden llegar a tener una enfermedad periodontal grave. Esta enfermedad periodontal grave, sobre todo la treponema dentícula, se ha encontrado antígenos de dicha bacteria en la boca de los pacientes y también dentro de los trombos de las arterias de las extremidades inferiores. También hay otros que sean anticuerpos y inmunoglobulina G contra otras bacterias que también se asocian a la enfermedad periodontal moderada grave. Otra de las cosas que se ha podido asociar es la presencia de arsénico. Incluso en Taiwán hay una enfermedad que se llama la enfermedad de los pies negros porque las personas que consumían agua de pozo rica en arsénico tenían también síntomas similares a la tromboangiitis obliterante con amputaciones de las extremidades producto del consumo de dicha agua con arsénico. Respecto a la parte genética, no hay un haplotipo único relacionado, aunque hay mutaciones homocigotas asociadas a vasospasmo, no hay una asociación clara y en grandes poblaciones solamente han sido estudios de 20 pacientes, de 10 pacientes. Tampoco se ha encontrado una relación con estados hipercoagulables. Se ha planteado mucho la presencia de anticuerpos anticardiolipinas, como vamos a ver, y también con la presencia de aumento de la homocisteína. Y muchos autores incluso persisten en la defensa de que estos pacientes la homocisteína es un factor de mal pronóstico. Hay mecanismos inmunológicos que participan, sobre todo reacciones de hipersensibilidad, o sea, la alergia no tradicional, y los tipo 3, las reacciones por inmunocomplejos circulantes, donde hay presencia de infiltración celular, no solamente de células inflamatorias, sino también de células presentadoras de antígenos, como células dendríticas y macrófagos, donde hay depósitos de complemento a inmunoglobulina G, que está a favor de las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, y la presencia de otro tipo de proteínas eh, que también ayudan a generar estos fenómenos inflamatorios endoluminales. También se cree que hay un grado de disfunción endotelial en estos pacientes, pero lo que pasa es que esa disfunción endotelial también se ve en pacientes fumadores sin enfermedad, sin tromboangiitis obliterante. Entonces, todavía hay bastante que mencionar respecto a eso. Y como les decía, la asociación con la presencia de cardiolipinas es bastante interesante. En los pacientes con tromboangiitis obliterante, respecto a los pacientes con tromboangiitis relacionados con aterosclerosis o fenómenos oclusivos relacionados con ateroscleróticos y controles sanos, encontraron que los pacientes con eh, tromboangiitis obliterante tenían mayor cantidad de anticuerpos anticardiolipina con una distribución superior sobre todo de los anticuerpos anticardiolipina inmunoglobulina G. Le siguen los inmunoglobulina A y los inmunoglobulina M. Y esto es muy importante porque a veces buscamos la asociación de dicha patología con el síndrome antifosfolípido y nos podemos confundir en algunas ocasiones por la presencia de estos anticuerpos y podemos anticoagular al paciente innecesariamente. Estos pacientes, además, que tienen anticuerpos anticardiolipina elevados, tienen además mal pronóstico. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor tasa de amputación, sobre todo amputación mayor respecto a los controles de pacientes también con tromboangiitis sin presencia de cardiolipina. Como les mencionaba, no hay una asociación clara, no hay un único mecanismo. Se cree que hay fenómenos de inmunoreactividad asociados a las glicoproteínas del tabaco
que van a llegar hasta la íntima y van a generar una respuesta inflamatoria por las células presentadoras de antígenos. Entonces, la presencia de el antígeno es probablemente las glicoproteínas del tabaco, la predisposición genética asociado a la presencia de inmunocomplejos circulantes, y las células presentadoras de antígenos van a llevar a respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria la podemos dividir en tres fases: fase aguda, intermedia o subaguda, y una fase crónica. La fase aguda es la presencia de un trombo inflamatorio. En el trombo inflamatorio se van a encontrar neutrófilos y células multinucleadas gigantes, sobre todo son muy similares a las que se ven en aterosclerosis, son macrófagos bastante grandes, que ocluyen la luz del vaso sanguíneo asociada alrededor del trombo, y además con organización posterior, que esta organización posterior va a ser un poco más difícil la identificación, la interpretación de la enfermedad. Ojalá todos los pacientes pudiéramos detectarlos en la fase aguda para poder evitar las complicaciones a largo plazo. Estos pacientes, en esta fase, sobre todo, sería interesante hacer la biopsia a los pacientes. Se cree que el mejor sitio para hacer la biopsia de los pacientes, en los pacientes que tengamos duda, es en las venas del pie, cuando presentan tromboflebitis distales. En esta fase subaguda y en la fase crónica, los hallazgos histológicos simulan otras enfermedades que cursan también con trombos, como el síndrome antifosfolípido, incluso con la misma trombosis aterosclerótica. Entonces, quizás hacer la biopsia en este punto pueda llevarnos a dificultad en el diagnóstico, aunque la presencia de este material con la pared sana nos haría pensar más en tromboangiitis obliterante que en otras patologías. Aquí vemos un ejemplo a la izquierda, donde en la preservación del vaso sanguíneo, que lo vamos a ver en un color rosado claro, y en un rosado más oscuro podemos ver la presencia que se ve como un color violeta, de infiltrados celulares. Incluso esto que se ve más negro, lo llaman como microabscesos. Aquí también, en una imagen similar, en el lado derecho, vemos cómo hay preservación de la pared del vaso, con esto más oscuro que sería el trombo inflamatorio por la presencia de bastante celularidad, y este punto negro son los microabscesos que se mencionan. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Las manifestaciones clínicas más mencionadas son las de un estudio de 1990 del doctor Olin y colaboradores en la Clínica Mayo, en la que documentaron algunos pacientes, y que dicha patología sobre todo debutaba con dolor en reposo y la presencia de úlceras isquémicas, como vemos en la gráfica de la derecha. Casi el 76% tenían úlceras isquémicas. Otro hallazgo importante es la presencia de síntomas sensitivos, que puede ir desde parestesias hasta el dolor, pero esto se cree que hay asociación por dos mecanismos de los síntomas sensitivos. Uno es la trombosis de la vasa nervorum, que puede generar estos síntomas en las extremidades inferiores o superiores, o además se cree que también los fenómenos inflamatorios adyacentes a los nervios pueden dar hallazgos similares. La claudicación intermitente se encontró en el 63%, el test de Allen se encontró anormal en el 73%, el 40% de los pacientes tenían fenómenos de Raynaud y el 38% habían debutado con tromboflebitis. Miren que lo complejo de hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes, porque nos toca, según el debut por el cual se nos presenta el paciente, nos toca hacer el protocolo o el algoritmo de fenómenos de Raynaud, nos toca hacer el algoritmo de tromboflebitis migrans, nos toca hacer un algoritmo de claudicación intermitente. Entonces es una presentación, es una patología que tiene bastante cosas similares a otras patologías. En resumen grande, los pacientes, otras series de casos, han encontrado que la claudicación puede ser del 17 al 62%. Estos son datos globales que se relacionan con los que encontró el doctor Olin en la Clínica Mayo. Vemos también que el dolor en reposo puede variar entre el 3 y el 89%. Las úlceras, como vimos, entre el 38 y el 86%, sobre todo en extremidades inferiores. Hay series incluso que todos los pacientes que debutaron fue por úlcera. La flebitis migratoria superficial, la tromboflebitis migrans, se encontró también entre el 34 y 62%, y las trombos venosa profundas sí definitivamente son poco usuales en estos casos y nos llevan a pensar en otras patologías.
Y algo muy interesante, hasta el 12% de los pacientes tenían manifestaciones articulares. Estos pacientes, sobre todo en los tobillos y las muñecas, se pueden quejar de dolor, de importante dolor. Recordemos que además el tabaquismo se asocia con, o es un disparador de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea y que puede hacer difícil el diagnóstico en muchos casos. Aquí vemos pacientes con diferentes estadios de la enfermedad. Vemos pacientes que ya han tenido amputaciones y que siguen, o la enfermedad sigue progresando por el consumo del tabaquismo, o ya llegó en un punto que es irreversible, tiene una isquemia no revascularizable, donde empiezan a tener estas isquemias digitales, bastante distales, como vemos en las dos gráficas, o estas isquemias en el dorso de la extremidad. También vemos estas lesiones de trombosis superficiales en un paciente joven que estaba fumando. Estos pacientes sugieren algunos autores que deben recibir el tratamiento con heparina de bajo peso molecular como cualquier otra trombosis venosa superficial, pero cuando no son en trayectos varicosos, además de pensar en las patologías neoplásicas, siempre buscar la asociación al tabaquismo. Aquí tenemos otro paciente que debutó con una trombosis venosa superficial, una tromboflebitis superficial, donde algunos autores describen también la presencia de nódulos dolorosos en las áreas de las trombosis superficiales. Aquí vemos el color del dorso del pie. Este es el color de Buerger, es un color de rosado a rojo que se encuentra alrededor de estos pacientes. Esta foto es muy similar a la que se dibujó en 1928 en las publicaciones de los primeros pacientes en la Clínica Mayo. Entonces, es más común en pacientes fumadores menores de 45 años. Es una enfermedad de distal proximal, casi siempre tiene una afección de varias extremidades, y en los lugares donde hay estaciones, tiene variación estacional la presencia de los síntomas. Como les decía, casi el 40% de los pacientes tienen enfermedad de Raynaud, lo que hace cada vez más difícil el diagnóstico diferencial en estos casos. Algunos creen que la capilaroscopia puede ayudarnos a diferenciar la enfermedad de Raynaud por la trombongitis obliterante de la manifestación de Raynaud por otras enfermedades como la esclerosis sistémica o el CRES. Pero hay pacientes también que la capilaroscopia puede encontrarse anormal en los pacientes con trombongitis obliterante. Miren lo curioso, casi el 40% de los pacientes pueden tener algún grado de afección de las 4 extremidades. Esto complica aún muchísimo más el pronóstico de estos pacientes. Es rara la afección de grandes arterias sin compromiso de las pequeñas. Estos pacientes a veces debutan solo con claudicación, incluso extremidades superiores. Es poco frecuente el compromiso en otros lechos como enfermedad coronaria, como compromiso mesentérico, etc. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes jóvenes que puedan tener infartos siendo muy jóvenes, con un antecedente de tabaquismo pesado en el cual no se encuentra claramente la presencia de enfermedad aterosclerótica, estos pacientes muy probablemente puedan tener tromboangitis obliterante a nivel coronario, que es poco frecuente, pero también se han descrito estos casos. Muy bien. Entonces vamos a hablar del diagnóstico. Estos pacientes, como les mencionaba, uno debe examinar las 4 extremidades de los pacientes. Y es importante al hacer la evaluación de las 4 extremidades, evaluar cómo está el arco palmar. Si estos pacientes tienen un test de Allen positivo, nos pueden orientar de que además puedan tener compromiso distal en la extremidad. Es frecuente que puedan tener un test de Allen positivo, casi la mitad de los pacientes lo pueden tener. Estos pacientes deben ser evaluados además con pletismografía más presiones cementarias, y es importante la evaluación fotopletismografía, porque muchos de ellos, como les mencionaba, debutan con enfermedad distal. Entonces es importante la realización de este estudio. Incluso hay autores que recomiendan las 4 extremidades. No existe una prueba diagnóstica específica para tromboangiitis obliterante. Aunque es una tromboangiitis, está por fuera de las vasculitis porque los marcadores inflamatorios pueden ser normales. Podemos encontrar pacientes con BCG o PCR normal en la mayoría de los casos. Van a tener un hemograma, glicemia, función hepática, renal y uroanálisis por lo general normal. Es complejo cuando esta enfermedad se asocia sobre todo a otras patologías que afectan de manera distal las extremidades, como la diabetes o la enfermedad renal crónica. Ahí sí el diagnóstico diferencial es extremadamente difícil. Estos pacientes sobre todo terminan
siendo tratados más como la enfermedad de base, que sería la diabetes o la enfermedad renal crónica, más que por el Buerger, aunque eh, no siempre es tan sencillo hacer un diagnóstico diferencial. Algo que es importante y que puede parecer no tan esencial en el estudio de estos pacientes es la realización de parciales de orina o uroanálisis. Y ojalá con microalbuminuria, porque la presencia de proteinuria debe hacernos pensar en otra enfermedad sistémica más que en enfermedad de Buerger. Cuidado porque muchos de estos pacientes pueden tener síndrome antifosfolípido, miremos que tienen cosas en común, como la presencia de anticardiolipinas, como la presencia de compromiso arterial y venoso, como la presencia de tromboflebitis migratorias. Entonces, debemos siempre tener cuidado con la presencia de hallazgos como la proteinuria, que nos debe orientar más al estudio de enfermedades autoinmunes o a estados protrombóticos como en el síndrome nefrótico, más que en la enfermedad de Werker, porque ya hay descripciones de casos donde hay pacientes que tenían lupus y que se metieron al saco de enfermedad de Werker, en realidad lo que tenían era un lupus, con un síndrome antifosfolípido, con ese compromiso distal y proteinuria. Por lo tanto, se recomienda en los casos donde no hay una asociación muy fácil o donde tenemos duda en el diagnóstico, la realización de anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo complemento, crioglobulinas, anticuerpos anticentrómero y anticuerpos anti-SCL70, estos dos últimos descritos en enfermedades como la esclerosis sistémica o el síndrome de Cres. También es importante realizar tiempos de coagulación y en donde tengamos duda, el síndrome antifosfolípido, que en muchos casos estos pacientes vamos a terminar haciéndole anticuerpos antifosfolípidos porque debutan con amputaciones en pacientes muy jóvenes con compromiso también venoso. Eh, hay autores que describen que ojalá a estos pacientes también se les haga pruebas toxicológicas porque no solamente el tabaco, sino también otro tipo de sustancias pueden asociarse a peor pronóstico. Dentro del compromiso de los vasos sanguíneos, vamos a ver que en las extremidades inferiores, sobre todo los vasos que más se van a comprometer, son las regiones intermedias y distales de la tibial anterior y posterior. Son los vasos más comprometidos. Le sigue la rama distal de la arteria tibial anterior, o sea, la dorsal pedis. También se ha visto afección de la peronea, un compromiso menor de la poplitea, arterias digitales, plantares y otras en un 20%. Y en extremidades superiores también vemos cómo tiende a afectar sobre todo la arteria cubital o ulnar, las arterias digitales y la arteria radial principalmente, o sea, siempre por debajo del codo, poco frecuente por encima del codo. Aquí vemos un ejemplo. Esto es un paciente en el cual se le hace una evaluación por Doppler. Aquí el paciente tiene una arteria tibial anterior, su porción proximal. Se puede encontrar un flujo, son permeables de flujo trifásico, también un Doppler trifásico en la tibial anterior del lado izquierdo, pero cuando se empieza a bajar hacia la arteria dorsal, la arteria pedia, encontramos que el flujo empieza a cambiar, pierde esa trifasicidad que tenía, hasta que llega casi en las arterias digitales a tener un flujo casi continuo y se va a encontrar este signo que es el signo de martorell, el signo de serpiente o punto, que sí, lo que nos está mostrando es las colaterales en sacacorcho, como se verán en otras imágenes, con el compromiso distal en estos pacientes. Aquí vemos cómo son las colaterales en sacacorcho, también se ha descrito signo Martorell en arteriografías o angiotomografías, y vemos cómo existe un compromiso distal con la presencia de estos colaterales. Siempre es importante evaluar también la fuente embólica proximal, por eso algunos autores consideran que se debe realizar siempre imágenes angiotomográficas de aorta y extremidades inferiores para evaluar la presencia de aneurismas o la presencia de otras alteraciones de la pared de la aorta o de las grandes arterias que puedan explicar fenómenos embólicos distales. También es importante mencionar que estos pacientes pueden tener oclusiones segmentarias, áreas ocluidas y no ocluidas. Aquí vemos ejemplos de pacientes con segmentos proximales que se ven permeables y segmentos distales que ya no se ven permeables, y las imágenes en sacacorcho que se pueden ver en las arterias digitales. Se han descrito criterios, quizás los más usados son los del doctor Olin,
el doctor Olina aparecen en la mayoría de publicaciones que uno busca sobre tromboangiitis obliterante, es una entidad en el tema. Él menciona, esto es una publicación en el año 2000 en New England Journal of Medicine, donde él menciona que generalmente los pacientes se debutan antes de los 45 años, el consumo de tabaco es importante, incluso algunos autores dicen que es una condición sine qua non para mencionar, para que exista esta patología. La isquemia debe ser por lo general distal, con manifestaciones clínicas como la claudicación, dolor en reposo, úlceras isquémicas o gangrena, documentada con pruebas no invasivas, como podría ser la pletismografía. Las pruebas de laboratorio son importantes para excluir enfermedades, sobre todo entre grandes grupos. Enfermedades autoinmunes, trastornos de hipercoagulabilidad como el SAF y la diabetes mellitus. Y es importante siempre excluir una fuente embólica proximal, ojalá con ecocardiograma y arteriografía. Quizás podamos utilizar también otro tipo de estudios como la angiotomografía. Además, y esto es un criterio solito, demostrar hallazgos consistentes en las extremidades afectadas y clínicamente no afectadas. O sea que el autor considera que es esencial el estudio imaginológico en estos pacientes. Él nos da un algoritmo que es importante, interesante, en pacientes con fumadores menores de 45 años, por lo general, con una clínica compatible, se debe hacer una evaluación completa de las 4 extremidades buscando soplos, realizando índice de tobillo-brazo y el test de Allen, buscando, si miramos si al examen físico hay algo que nos oriente hacia alguna patología alternativa, si no nos apoyamos en imágenes, y si encontramos alguna patología alternativa en imágenes, pues con eso es suficiente para hacer el diagnóstico, si no, podríamos realizar estudios adicionales buscando otras etiologías. Y miren una cosa que es importante, rara vez se necesitan biopsias. La biopsia sobre todo para quien se reserva, para el paciente que debuta con la enfermedad por encima de 45 años, aquel paciente que tiene 50 años, que debuta con una enfermedad distal, que no tiene una clara relación con aterosclerosis, usted le hace el Doppler, la tomografía no encuentra en una sola placa aterosclerótica significativa, o en aquellos pacientes que el debut es proximal, como por ejemplo una enfermedad, una arteria femoral o una femoral común. Usted puede realizar biopsia, sin embargo, la biopsia ojalá fuese de las trombosis venosas superficiales y no arteriales, por supuesto, porque por los falsos positivos que pueden haber, lo riesgoso del procedimiento. Los diagnósticos diferenciales de dicha patología van a variar si es en extremidades superiores o inferiores, por lo general son las que ya hemos mencionado en el transcurso de la charla. Simplemente para mencionar además que en las extremidades superiores pues debemos tener otras patologías en cuenta como el opérculo torácico arterial, los aneurismas subclavios, la enfermedad por martillo hipotenar, o sea, enfermedades profesionales, la vasculitis, estragos trombóticos y el vasospasmo. Respecto al tratamiento, aquí empieza a ser muy desolador. Definitivamente, el pilar del tratamiento es evitar la sustancia que está regenerando la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la sustancia? Pues el tabaco. El tabaco en todas sus presentaciones, por supuesto, y el tabaco inhalado es lo que más se ha encontrado, pero también podemos ver que se debe eliminar incluso el consumo de sustancias recreativas inhaladas como la marihuana también, o en los lugares donde se mezcla tabaco con marihuana también se debe evitar, por supuesto. Y no solamente el tabaco inhalado, sino también cualquiera de las formas del tabaco que encontramos en estos pacientes, tabaco masticado, como por ejemplo en la región, en los llanos colombo-venezolanos, el consumo de chimú, que es ese de tabaco en pasta, quizás también puede asociarse con la presencia de dichas alteraciones. Entonces, recordar las 5A, averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar a los pacientes que consumen el tabaco. Eso es importante. Estos pacientes deben tener una valoración adecuada por toxicología y si no tenemos toxicólogo en nuestro medio, debemos ponernos la camiseta y ser nosotros los patrocinadores de la disminución del consumo del tabaco. En estos casos se prefieren terapias no nicotínicas porque el uso de sustancias que reemplazan la nicotina se ha visto que puedan asociarse con la progresión de la enfermedad. Entonces, idealmente debemos utilizar sustancias no nicotínicas como el bupropión o también la vareniclina. De estas, la más usada y la que mejor tiene evidencia y tolerancia es la vareniclina. Lastimosamente, no todos los pacientes
van a mejorar, se cree que tiene una efectividad cercana al 30%, pero igual el 30% es un buen porcentaje para estos pacientes en los cuales con el solo consejo la mayoría de las veces no van a dejar de fumar. Entonces, recordemos que la vareniclina se debe tomar con estómago lleno, con agua fría, y se debe tomar la dosis de carga es de 0.5 miligramos vía hora al día por 3 días, luego se aumenta a 0.5 miligramos cada 12 horas hasta el día 7 y posteriormente 1 miligramo cada 12 horas hasta completar 12 semanas. Este medicamento requiere ajuste renal, puede dar náuseas, cefalea, dolor abdominal, constipación, boca seca, dispepsia, flatulencia y vómito, o se cree que también, más que sea producto del medicamento, sea producto de la misma disminución del consumo del tabaco. Respecto a otros tipos de tratamientos, estos tratamientos sobre todo caen en el saco de enfermedades distales no revascularizables. Entonces, hay varios grupos de investigadores en el mundo que han mirado esta patología y lastimosamente, cuando la vemos, ya la vemos en un grado bastante avanzado y las terapias que se han utilizado para isquemia no revascularizable son pues casos anecdóticos, en algunos casos sí se han hecho estudios randomizados, pero por lo general son más bien datos anecdóticos o estudios muy pequeños. Entonces, entre ellos mencionar la compresión neumática intermitente. Dentro de los vasodilatadores, el que más tiene evidencia es el Lopros endovenoso. El Lopros endovenoso se ha comparado con aspirina. En una publicación de Cochrane de hace pocos años mostraba cómo el Lopros intravenoso tenía mejores resultados en la supervivencia, en la mejoría de la extremidad respecto al uso de la aspirina sola, no el Ilopros oral. El Ilopros oral no funcionó. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, entre ellos pues el cilostazol, o inhibidores de otras fosfodiesterasas como el sildenafil. También hay pequeños estudios donde quizás puedan ayudar a mejorar la sintomatología y la curación de algunas heridas. El uso de anticálcicos también ahí se ha utilizado en algunos pacientes. Hay unas terapias en investigación como la terapia basada en células o inyección de factores de crecimiento. Algunos de estos pacientes requieren intervenciones, sobre todo cuando encontramos enfermedad arterial periférica superpuesta, cuando encontramos también compromiso proximal que se puedan intervenir. Estas intervenciones pueden ser quirúrgicas tradicionales o endovasculares. También se ha hablado de la simpatectomía o la estimulación de la médula espinal, esto sobre todo extrapolado de isquemias no revascularizables en otros contextos clínicos como enfermedad aterosclerótica o en los pacientes con diabetes. También se debe un adecuado manejo local de las heridas y coloco en interrogantes las terapias que no tienen evidencia y que muchas veces caemos en la tentación de usar, como por ejemplo el uso de antiagregantes. No hay estudios con aspirina, el único estudio con aspirina es el que comparaban con el hilo intravenoso. El uso de anticoagulantes no se ha visto en la mayoría de los pacientes. El que tengan utilidad, no hay estudios que demuestren que los anticoagulantes sean efectivos en estas poblaciones. Muchas veces los terminamos usando por el temor a una nueva amputación, por dudas diagnósticas mientras esclarecemos la etiología. Muchas veces los utilizamos porque el paciente puede tener anticardiolipinas positivas. Entonces, el uso de anticoagulantes tampoco tiene evidencia. Es más, cuando uno cruza en PubMed warfarina con tromboangiitis obliterante, aparecen cero resultados. Curioso. El uso de las estatinas, pues, puede ser quizás prometedora, pero sobre todo para el tema de los factores de riesgo cardiovascular asociados al consumo del tabaco, y el silostazol quizás pueda tener alguna utilidad en los pacientes claudicantes, pero extrapolado de enfermedad arterial periférica de origen aterosclerótico más que tromboangiitis obliterante. Y hay estudios bueno, una gran revisión de Cochrane muestra cómo el uso del ácido fólico no mejoró estos pacientes. ¿Y por qué el ácido fólico? Porque, como les mencionaba, en algún momento se pensó, o todavía hay autores que creen, que existe una asociación importante entre la tromboangiitis obliterante y la presencia de homocisteína elevada. Y efectivamente el uso de ácido fólico disminuyó los niveles de homocisteína, pero no influyó o no impactó en la disminución de amputaciones en estos pacientes.
Entonces, el pilar del tratamiento definitivamente es la cesación tabáquica, disminuir, suspender, perdón, por completo el consumo del tabaco. Incluso un solo cigarrillo se asocia a persistencia de la enfermedad. Un solo cigarrillo diario. Entonces, no es disminuir, sino es suspender por completo el consumo del tabaco. Esto es difícil, esto puede tomar años, pero se cree que aproximadamente a los de entre 8 y 10 años de haber suspendido el consumo del tabaco, los pacientes puedan disminuir la respuesta inflamatoria. Esta es una propuesta del autor, está publicado en Brandwall. Brandwall, por el mismo autor, el doctor Olin, que aparece en toda la mayoría de publicaciones. Eh, Recomienda, si el paciente debuta con claudicación, pues probablemente estos casos terminemos utilizando silostazol. Si son refractarios los síntomas, podamos requerir algún tipo de tratamiento adicional cuando sea potencialmente revascularizable. Si no, lastimosamente estos pacientes van a tener que vivir en parte con el dolor o te van a requerir tratamientos como simpatectomía para disminuir el dolor, bloqueos simpáticos para disminuir el dolor. Cuando el paciente debuta con isquemia crítica, que es la mayoría, isquemia crónica que amenaza de la extremidad, en este caso más isquemia crítica, puede considerarse una terapia vasodilatadora, pues la que tiene evidencia es el uso del hilopros intravenoso. Se ha comparado con otros tipos de vasodilatadores como el prostadil, con pues, similares resultados, aunque los estudios grandes han sido más con hilopros. Si el paciente tiene dolor refractario o tiene una herida que no sana, se puede intentar hacer cirugía en los pacientes que se pueden revascularizar. La mayoría de las veces no se pueden revascularizar. Y aquí algo que es importante y que aclara es si usted no tiene otras terapias a la mano, como terapias experimentales, inyección de células madres o de factores de crecimiento vascular, probablemente el tratamiento que requiere este paciente sea la amputación, sobre todo en los pacientes en los cuales, como les mencioné al inicio, tienen infecciones asociadas. Y respecto a los pacientes que debutan con tromboflebitis superficial, el tratamiento pues, debe ser analgésicos y en algunos casos con síntomas severos se puede considerar un periodo corto con heparina de bajo peso molecular, muy similar a lo que hacemos con los pacientes con trombosis superficiales de origen trombótico tradicional. Muchísimas gracias.